dejar las armas para hacer la política sin armas. Y hacer la política sin armas para el ELN es la oportunidad de ayudarnos a construir el país más justo, de proponer las reformas de fondo, de estimular la transición energética, ellos que han venido trabajando ese tema durante años, de garantizar el desarrollo agroindustrial de Colombia, haciendo la vida campesina más digna y más productiva con el apoyo del Estado. Hay tanto por hacer que necesitamos a todas las colombianas y los colombianos de buena fe ayudando, empezando por aquellos que han creído que se puede hacer la revolución, que por supuesto ya es una concepción anacrónica, sobre todo en Colombia. A nadie se le ocurre que vaya a haber una toma del poder por las armas. Bueno, un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. El día de hoy pues seguimos en estos espacios virtuales hablando de los temas que son importantes para el país, y yo creo que nada más es importante que todo lo que se viene en el plano legislativo, y para eso pues tenemos un invitado muy especial aquí en estos espacios, que es el senador Roy Barreras, presidente precisamente del Senado, que va a estar encabezando varias reformas clave que se vienen ahorita y que seguramente pues nos dará su opinión sobre varias realidades que vamos a conversar el día de hoy. Bienvenido, senador. Con mucho gusto, un saludo especial a los internautas, que ya no se dice televidentes, ¿no? Los internautas de Quienique. Aquí estamos atentos a aportarles la información que el país merece. Bueno, senador, así como para ir rompiendo el hielo desde ese día, desde ese discurso que usted llegó a dar alguna vez en la posesión de Gustavo Petro, en el cual, pues, digamos, las claves fueron combatir el hambre, la desigualdad, la informalidad, el desempleo, la inequidad y demás. Al día de hoy, ya un semestre casi después de haber empezado en el Congreso, ¿cómo haría ese balance del cambio por el que los colombianos votaron? Bueno, los colombianos exigen, sin duda alguna, el cambio en por lo menos 3 dimensiones. Primero, un país en paz, donde pare la muerte, pare la violencia, la gente está hastiada de los violentos. Y el cambio más profundo es la paz total que queremos construir. Lo otro que reclama la gente en las calles, los jóvenes, las nuevas generaciones, es una calidad de vida justa, un país justo, donde se cierre la brecha de la inequidad social, de la pobreza. Y ese es un propósito fundamental del gobierno del presidente Petro y del pacto histórico. Y la tercera cosa es que, sin duda, ahora que estamos viendo, por ejemplo, esta ola invernal, sentimos en carne propia que el cambio climático es en serio, y que, por supuesto, el tercer propósito de hacer lo que llamamos justicia ambiental, parar el cambio climático, garantizar que no terminemos en un desastre ecológico por cuenta del calentamiento global, es también una prioridad, y eso se llama la transición energética. Esas son las 3 cosas fundamentales que estamos impulsando. En los primeros 5 meses fueron meses muy productivos. Aprobamos la totalidad de las reformas que el gobierno presentó. La primera reforma tributaria para la equidad, que es, para decirlo en términos sencillos, que los que tienen mucho dinero paguen más para darle a los que no tienen nada. El Tratado de Escazú, que era una deuda, había estado congelado 4 años en un escritorio en el gobierno Duque, lo aprobamos en esta legislatura. La Jurisdicción Especial Agraria, el Estatuto del Campesino, la primera vuelta en 4 debates de la reforma política contra el clientelismo y la corrupción, que es la lista cerrada. Y bueno, ahora vienen los retos de lo que será el gran legado social del gobierno del presidente Petro. Las reformas puramente sociales, la reforma de salud, la laboral, la pensional, y una indispensable, que es la ley de sometimiento a la justicia, para que los colombianos podamos tener claridad de cuál es el destino de esos narcotraficantes, de esas organizaciones criminales, si ese sometimiento a la justicia es un sometimiento cierto, seguro, que no ponga en riesgo la seguridad nacional, al que no le hagan trampa a los narcos, y que el Estado pueda de manera generosa ofrecerles un mecanismo de sometimiento a la justicia ordinaria, pero que permita la desarticulación de esas bandas y que dejen de matar, que es lo que tienen que hacer. Bueno, así es, senador, lo que usted mismo ha dicho, ¿no? Tributaria, paz total, jurisdicción agraria, campesinado como objetos de derecho. Digamos que son muchas las reformas, Escazú también, efectivamente, son muchas los logros, por así decirlo, del gobierno, y eso, bueno, da cuenta de que al final pues sí lograron encaminar pues a todos los partidos que en su momento llegaron a darle su apoyo. Donde yo sí me pregunto es,
¿dónde le sale a usted tanta gasolina? ¿No? Están haciendo sesiones hasta muy tarde, usted llevándole el almuerzo a todos los senadores ahí para que puedan seguir sesionando. ¿Va a seguir así? Pues claro, no, me cargo de energía literalmente, porque la vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. Y por supuesto no hay propósito más importante que salvar vidas. Ese no es un propósito nuevo en mi vida, le confieso yo. Me formé como médico para salvar vidas. Trabajé 23 años en los hospitales públicos de Colombia y en muchos sitios, aliviando el dolor, atendiendo a mis pacientes. Y en los últimos 12 años que nos hemos dedicado a esta construcción de la paz, pues es una manera de intentar salvar vidas de la violencia. Así que ese es el propósito de la vida que vale la pena en mi caso. Y por eso es suficiente motivo para levantarse todas las mañanas y decir voy a cumplir con mi deber. Sí, yo creo que digamos uno de esos éxitos que ustedes lograron dentro del Congreso es el Ministerio de la Igualdad, que yo creo que es bastante importante. Lo que se viene seguramente será mucho, seguramente usted también aquí nos lo explicará. Sin embargo, esto generó ciertas críticas en su momento, ¿no? También pensar en cómo explicar también la necesidad de un Ministerio de la Igualdad cuando también desde el gobierno mismo se está hablando de austeridad. No, esa sí es una crítica infundada. El Ministerio de la Igualdad no implica ningún crecimiento burocrático, sino enaltecer a nivel del gabinete la decisión del presidente de la lucha contra la desigualdad y ofrecer un escenario de trabajo absolutamente coherente y auténtico a la señora vicepresidenta Francia Márquez, que representa ella misma un triunfo sobre la desigualdad y el deseo y la voluntad del gobierno del presidente Gustavo Petro de que otras personas, centenares, miles de colombianos que hoy tienen grandes dificultades puedan salir de abajo hacia arriba, puedan venir desde la pobreza. Yo me identifico plenamente con ese propósito de Francia, entre otras cosas porque es la historia personal mía, es decir, yo soy nieto de un campesino liberal que murió en una vereda que se llama El Palo, en Caloto, en el Cauca, por reclamar tierras hace muchos años, y mi madre era una niña huérfana a sus 10, 12 años, de padre y madre, desplazada por la violencia, que se quedó aquí en Bogotá y con tercero primaria era modista y con una máquina de coser me sacó adelante. Yo soy orgullosamente hijo de esa madre, de una madre soltera, una madre sencilla, de origen campesino, y a punta de estímulo, de estudio, de trabajo, pues pudimos sacar adelante este oficio de médico. Y yo creo que Francia es un símbolo de cómo desde la Colombia profunda se puede llegar lejos cuando hay convicción. Así que el Ministerio de la Igualdad es absolutamente coherente con el trabajo y la voluntad de Francia Márquez. Sí, al final, pues efectivamente es una forma de conectar con las regiones. Senador, hablemos de este tema de la paz total, ¿no? Que también prácticamente está marcando la agenda en este momento. Usted tiene, digamos, una visión muy interesante del ELN, como que esto al final es prácticamente la oportunidad de ellos para demostrar si están del lado de la paz o de qué lado están. Hace poco, digamos, hablábamos en estos espacios con un excomandante del ELN, se llama Carlos Velandia, que él nos hablaba precisamente de que uno de los, digamos, de las grandes dificultades de estos diálogos era que precisamente el ELN tenía esa visión que decía también Antonio García, ¿no? Libertad o muerte, digamos, que no habían espacios a veces para grises. ¿Usted cómo ve? ¿Usted entiende que hay un camino en este momento para la paz? ¿Cuál cree que es la dificultad principal de este diálogo? Es la última oportunidad para la paz que tiene esa insurgencia. Lo primero es que reconocemos que es una insurgencia, es decir, que tiene un origen político. 60 años de historia en los que a sus inicios se enalboraron unas banderas políticas de reivindicación social, equivocadamente, de manera violenta. Durante estas décadas realmente el ELN, pues lo que le ha dejado a Colombia es una estela de terror, de miedo, de muerte, de huérfanos, de viudas. Pero por primera vez en la historia de esa organización se encuentran con un gobierno de izquierda, progresista, presidido además por alguien que tuvo una historia similar, porque estuvo en la insurgencia, convencido de la paz, y es la oportunidad histórica que tiene el ELN de justificar sus banderas, convirtiéndose en constructores de paz.
ayudándonos a hacer este país más justo y sobre todo un país pacífico. De manera que yo sí tengo mucha ilusión y todo el apoyo posible para que podamos sacar adelante ese acuerdo de paz, acuerdos de paz que se hacen con las organizaciones insurgentes, para quienes el mecanismo de inserción a la sociedad de justicia, verdad y reparación es la justicia transicional. Otra cosa muy distinta, y lo digo de una vez, es el sometimiento a la justicia de los narcotraficantes. En mi opinión, con las organizaciones de delincuencia común no se hacen acuerdos de paz, sino que se someten a la justicia. Y se pueden someter voluntariamente y el Estado puede otorgarles beneficios si la sociedad está de acuerdo y el Congreso aprueba una ley de sometimiento a la justicia, que me parece importante, para que los colombianos sepan qué estamos dispuestos como sociedad a ofrecer a cambio de que dejen de matar y desarticulen sus organizaciones, pero también para que los colombianos tengamos la certeza de que no se pone en riesgo la seguridad nacional y se va a liberar impunemente un montón de narcotraficantes sin ninguna garantía. La ley de sometimiento debe venir en la próxima legislatura y es indispensable para consolidar la paz total. ¿Y usted qué cree que podríamos aprender, por ejemplo, de episodios, sobre todo en materia de reparación de víctimas, de episodios pasados como Justicia y Paz, por ejemplo, ya tratándose de un eventual avance del tema con el Clan del Golfo? No, lo que verdaderamente marcó un hito en la historia de la reparación de las víctimas fue la aprobación de la Ley de Víctimas en 2011. Entre otras cosas porque en ese momento, hace ya 11 años, en la ponencia que yo firmé, se reconoció el conflicto armado interno, rompiendo con el dogma uribista de esa época en el sentido de que no había conflicto, sino amenaza terrorista. Si queríamos reparar a las víctimas del conflicto, teníamos que reconocer el conflicto. Si queríamos terminar el conflicto, había que reconocerlo y terminarlo a través del diálogo. Por eso 2 años después presenté el Marco para la Paz. Justicia y Paz, en sus orígenes, fue el intento del gobierno Uribe de, digamos, negociar con los paramilitares, inclusive entregarles condiciones de carácter político a las que nosotros nos opusimos y nos oponemos. Porque una cosa es, ambas son lamentables, pero una cosa es una insurgencia de origen político que en el camino se encuentra el narcotráfico y se deja contaminar o se deja financiar. Y otra cosa es el que en el origen era un narcotraficante, un delincuente común, y en el camino se encuentra la política para comprarla, que fue lo que hicieron los parapolíticos. Así que son fenómenos muy distintos. Los unos van a la justicia transicional, los otros, en mi opinión, deben ir a la justicia penal ordinaria. Es decir, senador, como para entender cómo el presidente Petro dijo que ya pues va a dialogar también con el fiscal, ¿no?, sobre este tema, sobre este pulso político que tuvieron sobre la liberación, la liberación no, el levantamiento de las órdenes de captura de algunos Me parece muy importante esa conversación. Yo creo que las diferencias públicas de opinión entre el señor presidente y el señor fiscal general se debieron a problemas de comunicación. Pero si nosotros queremos construir para la sociedad colombiana una ley de sometimiento a la justicia de las organizaciones dedicadas al narcotráfico para tratar de salvar vidas y que dejen de matar, es indispensable, a mi juicio, la construcción de esa norma de manera clara frente a los colombianos y con la participación de los expertos y de la Fiscalía General de la Nación, que en últimas es la responsable de investigar y de capturar a quienes violen la ley, y también la que será responsable de castigar a quienes violen esa ley de sometimiento y esos beneficios una vez que se acojan a ella quienes decidan salvar sus vidas. Yo he dicho, y lo digo aquí en Quién y Quién, que seguramente algún narcotraficante también vea este programa en alguna región de Colombia, y a ellos hay que recordarles que todos ellos terminan muertos en un tejado, traicionados por sus cómplices, sus familias perseguidas, extraditados, de manera que la oportunidad de acogerse a la justicia en este gobierno de la paz total es una oportunidad también para que ellos salven sus familias y sus vidas y de paso nos ayuden a salvar a Colombia de esa espiral de violencia. Yo no soy, digamos, muy optimista en ese proceso, porque el narcotráfico es una maldición, porque mientras ese negocio exista, pues habrá quienes se dediquen a ese crimen, y porque el negocio existirá mientras haya prohibición. La prohibición es el crimen, como sucedió con el alcohol hace más de 100 años. Eso es lo que genera las mafias, pero mientras el mundo no entienda que es una guerra fracasada, perdida,
donde los países consumidores ponen la nariz para meterse la perica y nosotros ponemos los muertos, porque esa es la hipocresía, porque indigna que yo veo en las noticias, ayer, antier, hace una semana, incautadas en Colombia no sé cuántas toneladas de marihuana en un operativo, presos no sé cuántos, muerto un policía, y en todos los centros comerciales de Europa y de Estados Unidos, al lado de los grandes almacenes de marca, hay una gran tienda de cannabis, y nosotros hemos puesto los muertos durante 30 años, hipócritas. Lo que hay que hacer es regular el mercado, como se hizo con el alcohol, que también es una droga que hace daño. La marihuana hace daño. Yo tengo hijos adolescentes, me acompaña hoy uno de ellos, y a mí no me interesa, por supuesto, que mis hijos sean alcohólicos ni marihuaneros. Las drogas hacen daño, pero no es con la prohibición, es con la educación, con la prevención. Sin embargo, mientras el mundo entiende eso, porque tiene que ser una solución global, tenemos que perseguir a los narcos que matan para enriquecerse y ofrecerles una salida de beneficios jurídicos a quienes entienden que es posible la paz si dejan de matar y que a cambio de eso la sociedad está dispuesta a darles unos beneficios. Está bien, pero sometiéndose a la justicia penal ordinaria. Ya incluso dentro del gobierno se ha empezado a hablar de ese tema, claramente más como una opinión, el tema de la legalización como el verdadero cambio que se necesita en la lucha contra las drogas, en la lucha contra el narcotráfico. Usted nos habla del tema de la marihuana, del cannabis, incluso ahorita en el Congreso de la República pues sigue avanzando el cannabis de uso adulto, que digamos es un proyecto que no había avanzado nunca antes, nunca tanto antes como lo está haciendo ahora. ¿Qué pasaría en el caso de la coca, ¿no? María José Pizarro nos dijo aquí en estos espacios, por ejemplo, que ¿por qué no nos abrimos la mente a pensar en los beneficios de la coca en la hoja de coca como tal, ¿no? Hay dos cosas allí. Yo fui ponente de la ley que permitió el uso medicinal del cannabis y estoy de acuerdo con que se avance hacia la regulación de todas esas formas de prevención del consumo. Pero una cosa es prevenir el consumo de lo que hace daño. El alcohol hace daño, el cigarrillo hace daño, el tabaco hace daño, la cocaína hace daño, la marihuana también hace daño menor, pero hace daño. Otra cosa es el uso medicinal, terapéutico o alimentario de plantas naturales. La hoja de coca, que existe desde hace 15.000 años, mucho antes de que existiera la cocaína, tiene efectos anestésicos, nutricionales, sirve de forraje, sirve de abono, sirve de alimento para animales, sirve para hacer cosméticos, sirve para hacer alimentos, inclusive humanos. De manera que, por supuesto, que tiene muchos usos. El cannabis, como el cáñamo en general, tiene usos industriales, usos como el fique, y tiene usos también medicinales. De manera que, por supuesto, que uno podría utilizar estas plantas que son medicinales o que son útiles en otro tipo de usos, de manera que hubiera un mercado legal que no genere mafia y que sea una de las formas de sustitución de cultivos. A mí me parece que esa es una posibilidad que hay que explorar. Hace poco unos chefs colombianos, unas chefs mujeres, ganaron un premio en Francia de alimentos preparados con base en hoja de coca. A mí me sorprendieron. Hacían helados de hoja de coca, porque el problema no es la hoja de coca, sino la cocaína. Sí, de hecho también ahorita hay una iniciativa que se llama Coca para la Paz. Ellos tienen un libro de aplicaciones gastronómicas de la hoja de coca. Digamos que se está empezando a ampliar un poco más el mundo en ese sentido, senador. Senador, volviendo al ELN, usted con todo este debate que se armó, sobre todo en Navidad, ¿no? Con el cese al fuego, que además tenía un tiempo específico, ¿no? Era como, bueno, el 2 de enero se acaba el cese al fuego y ya volvemos a la normalidad. ¿Usted cree que es posible construir paz en medio de la guerra? Sí, hay dos maneras de negociar. Una, con cese de fuego previo, muy difícil de verificar en las condiciones colombianas. Y otra, negociar bajo fuego. Y se negocia en la mesa como si no hubiera guerra y se combate al enemigo como si no hubiera diálogo. Nosotros empezamos la negociación con las FARC bajo fuego, sin cese de fuego. Inclusive, ya empezadas las conversaciones de paz, el Estado colombiano dio de baja a Raúl Reyes y Alfonso Cano, porque había conflicto. Pero en un buen momento y en una buena decisión, las FARC tomaron la decisión de hacer un cese de fuego unilateral.
y eso aceleró las condiciones para la paz. En este caso, es deseable que se empiece un cese de fuego, es deseable parar ya la muerte, pero eso implica que el Estado esté fuerte para que pueda garantizar la vida de quienes verifiquen el cese al fuego, de los verificadores, garantizar la vida de los líderes sociales en el territorio e inclusive la vida de los combatientes que estén en cese al fuego para que otras organizaciones no copen sus territorios y les hagan daño. Pero esa política de seguridad es indispensable hoy. Desafortunadamente, en estos 20 días del inicio de este año, en enero, cuando usted compara, por ejemplo, el número de líderes sociales asesinados en el año 2020 con los que llevamos en este 2023, se han duplicado. Y se han duplicado porque si no se controla el territorio, las organizaciones criminales son las que terminan dominando el territorio. Y así no se salvan vidas. Por eso la política de paz, que es generosa, de mano tendida, que nosotros apoyamos, debe ir acompañada de una mano firme del Estado, la fuerza legítima del Estado para someter a la justicia a quienes no acojan la oferta generosa de sometimiento del gobierno. Específicamente sobre el tema de la participación política en el caso del ELN, ¿no? Que a diferencia quizá de lo que en su momento las FARC querían, que de pronto era otro tipo de participación, o de lo que se logró al final, que vemos que, por ejemplo, en el caso del partido en el que derivó el acuerdo de paz, pues no exactamente le ha ido muy bien en el plano de las elecciones y demás. Y vemos también que por parte del ELN pues existe la necesidad de una participación política mucho más incidente. ¿Usted cómo ve que, por ejemplo, o cómo cree que se vaya a desarrollar ese punto en específico ahora que se retomen los ciclos de conversación? El ELN, ¿qué tipo de participación política estaría buscando? Es obvio, las sociedades en paz resuelven a través de las formas políticas sus conflictos sociales. Eso se llama hacer política sin armas. Es la invitación que una sociedad que quiere la paz le hace a cualquiera que tenga fusiles y rifles en la mano. Dejar las armas para hacer la política sin armas. Y hacer la política sin armas para el ELN es la oportunidad de ayudarnos a construir el país más justo, de proponer las reformas de fondo, de estimular la transición energética, ellos que han venido trabajando ese tema durante años, de garantizar el desarrollo agroindustrial de Colombia, haciendo la vida campesina más digna y más productiva con el apoyo del Estado. Hay tanto por hacer que necesitamos a todas las colombianas y los colombianos de buena fe ayudando, empezando por aquellos que han creído que se puede hacer la revolución, que por supuesto ya es una concepción anacrónica, sobre todo en Colombia. A nadie se le ocurre que vaya a haber una toma del poder por las armas, ni siquiera Fidel Castro, que antes de morir dejó claro que eso era una lucha perdida. Pero lo que no es perdido es el testimonio de la voluntad de hacer un país más justo. Y a eso hay que invitar al ELN. Tenemos un antecedente de participación bien interesante, que es esto de los diálogos regionales vinculantes. Ustedes ahora desde el Congreso tienen una apuesta que son los bloques, ¿no? El bloque pacífico, el bloque del eje cafetero. ¿En qué va a consistir esto? Que al final es como una forma de llevar la política también a las regiones, entender más las necesidades de las regiones. Las dos cosas son útiles. El gobierno está estimulando un diálogo regional vinculante con sectores sociales que nunca habían sido escuchados, con indígenas, con campesinos, con jóvenes, en grandes asambleas populares. Nosotros, desde el Congreso, echamos a andar la consolidación de los bloques parlamentarios regionales, que son espacios también de diálogo entre el gobierno nacional, ministros de las carteras respectivas, gobernantes regionales y locales, gobernadores y alcaldes, pero también los parlamentarios y el sector privado y la academia, gremios, empresarios, rectores de universidades, para entre todos recoger las necesidades de cada región e incluirlas en el Plan Nacional de Desarrollo y garantizar, digamos, que ese plan sea construido de manera colectiva desde distintas voces de la sociedad. Correcto, senador. Y ahora ya, bueno, estamos casi que a puertas de volver otra vez al periodo legislativo. ¿Qué se nos viene?
Entiendo que una de las prioridades principales va a ser reforma agraria, pero también tenemos reforma pensional, reforma de salud, tenemos varios temas de los que se van a hablar ahora. ¿Cuál va a ser esa prioridad? Hemos dicho que se trata del gran legado social del presidente Petro. Las reformas laboral, pensional, de salud, son reformas que afectan, esperamos, positivamente a los colombianos. Hay que hacer una reforma a la salud. Una reforma que debe ser construyendo sobre lo construido y no arrancando de cero y no destruyendo el sistema de aseguramiento, porque hay 50 millones de colombianos de los cuales 34 millones hoy están, digamos, administrados por las EPS, y si uno desaparece el sistema que los atiende y no tiene listo ningún otro que lo reemplace, pues tendríamos una crisis social. Pero la reforma de salud hay que hacerla, hay que recuperar los hospitales públicos, acabar con esos cotos de casa que se llaman ESES, que esos son unos centros de corrupción en su inmensa mayoría, garantizar la prevención de la enfermedad, porque la salud tiene que ser un derecho y no un negocio, acabar con los abusos de las EPS, que son una integración vertical, pero eso no significa borrar todo lo que se ha hecho en estos 30 años, sino hacer una reforma consensuada, y lo mismo en materia laboral y pensional. Ese es el gran legado, y esperamos con dificultad que el paquete de reformas podamos tramitarlo en esta legislatura, que es muy corta, porque la Semana Santa se atraviesa en la mitad, y además es un año electoral, pero vamos a ponerle todo el impulso para poder sacar la mayoría de las reformas, ojalá todas. Sí, claro que sí, seguramente será pues un año complicado políticamente, muy movido, bastante movido. Entonces cerremos precisamente con eso. Senador, ¿usted cómo se siente? ¿Está preparado para todo lo que viene? Yo estoy preparado para cumplir con el mandato de los colombianos, que es el cambio, que es garantizar un país en paz y más justo. A eso es que me dedico. El debate electoral, en mi opinión, es un debate necesario pero inoportuno, porque yo prefiero concentrarme en las reformas, pero inevitablemente, por supuesto, el país empezará a pensar quiénes son sus gobernadores, alcaldes, y ojalá podamos elegir gobernantes progresistas, comprometidos con la paz, con el cambio social en todas las regiones de Colombia. Correcto, senador. Senador, agradecemos de verdad mucho el espacio también para hablar pues de todo lo que se viene este año, que seguramente va a ser un año muy movido entre la paz, entre la agenda legislativa que ustedes pues van a estar liderando, que precisamente como usted lo dice, pues es toda la apuesta social del gobierno, y pues seguramente aquí pues estaremos muy pendientes de todos y cada uno de esos proyectos, de todos y cada uno de esos debates que por supuesto irán marcando la agenda. De nuevo, pues agradezco su tiempo. Con mucho gusto, aquí no paramos hasta que el cambio sea una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos sintonizaron en esta entrevista. Por supuesto, acá pues seguirán abiertos los espacios para seguir hablando de paz, seguir hablando de todo lo que va sucediendo en el Congreso, que está pues a puertas de volver a comenzar. Y pues como pues ya lo dijo el senador Roy Barreras, pues está preparado con toda la energía para volver a liderar pues todos estos proyectos. Senador, de nuevo muchas gracias, y muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron, y recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.